Una investigación que ha sido cuestionada, ya que el cadáver de la joven, como escuchábamos, fue hallado en una bodega que ya había sido periciada. A esta hora nos acompaña aquí en el estudio el abogado Mauricio Duche, director ejecutivo de Espacio Público, uno de los padres también de la nueva justicia, y queremos conversar con él sobre las eventuales fallas investigativas en este caso. Mauricio, bienvenido primero, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas esta tardes. tarde. En este caso que nos llama mucho la atención, porque es un caso que ha sido tremendamente mediático, y en un caso mediático donde uno supone que se ha puesto toda la celeridad en la investigación y en la búsqueda de una persona desaparecida con estas características, se encuentre luego de prácticamente un año y medio, casi por una casualidad o por una, declaración de un testigo que parece que anteriormente no se consideró. ¿Está fallando nuestra justicia? ¿Podemos generalizar? A ver, yo creo que a partir de un caso es difícil hacer muchas generalizaciones, y particularmente de un caso tan especial como este. Estamos en presencia de un homicidio. Los homicidios en Chile son relativamente pocos, a nivel latinoamericano bajísimos, tenemos tasas relativamente bajas y tasas muy altas de esclarecimiento. Para darle tranquilidad a la ciudadanía, en general los homicidios en Chile se pueden esclarecer y sancionar en cerca de un 80% de los casos, lo que es una tasa muy buena. Y en este caso la buena noticia, partamos por el lado positivo, es que encontramos el cuerpo y se va a poder imputar a una persona que existe un alto grado de probabilidad, por lo que ya señalaba la fiscal en lo que vimos de la nota, de que va a haber mucha evidencia que lo pueda inculpar. Probablemente el problema es que hubiéramos esperado, por la relevancia de un delito de esta naturaleza y por alguna información que existía anteriormente, cierto, que se hubiera encontrado antes. Esto hubiera sido óptimo, probablemente una familia que estaba sufriendo, una expectativa social, cierto, pero yo creo que me quedaría con el medio vaso lleno, y es que el cuerpo se encontró y por tanto este no es un caso que vaya a quedar impune o en el que todavía estemos buscando. Y la fiscal da unas explicaciones del por qué se había producido esta demora, que obviamente hay que ver a la luz de los antecedentes del caso que yo no dispongo, cuál es la línea de tiempo. La pregunta es si durante un año y medio se supo que este era el último lugar o esto se supo con posterioridad, cuán en serio se tomó, cierto, efectivamente la declaración o no de estos testigos, efectivamente en qué consistieron las búsquedas previas, si fueron rigurosas o no, se les pasaron cosas, digamos, para poder ponderar efectivamente los argumentos que de ella. Yo no tengo más antecedentes como para decir que no. Obviamente la demora produce un impacto negativo para el sistema, y esto es un tema que hay que mejorar. Claro, evidentemente, y se junta con otros casos anteriores donde efectivamente la profesionalización en la búsqueda de pruebas que puedan llegar a inculpar a una persona ha sido en otros casos deficiente, y tenemos muy reciente y muy fresco en la memoria el caso de Vivian Jagger, donde se acaba Rodrigo Fluxá, periodista de investigación, acaba de publicar un libro donde va haciendo un relato precisamente de todas las errores que cometió inicialmente la Policía de Investigaciones. Por eso uno se pregunta, ¿qué tan capacitada está la Policía de Investigaciones y Carabineros para buscar las pruebas que permitan, primero, encontrar a una persona desaparecida, segundo, encontrar a un responsable en el caso de la comisión de un crimen? A ver, yo creo que este es probablemente uno de los grandes desafíos para Chile en términos de reformas institucionales en el sistema de justicia penal. Y de hecho, desde el año pasado ya se viene discutiendo una modernización o una reforma importante tanto a Carabineros como a Investigaciones. Me parece que aún es más urgente el caso de Carabineros, porque es una policía de mucho mayor tamaño, con mucho mayor cobertura y por tanto con mucho mayor incidencia en la investigación cotidiana de los delitos. 60.000 efectivos. Claro, versus 10.000, por así decirlo, para ponerlo en comparación con la PDI. Y por tanto ahí tenemos un enorme desafío. Si como sistema de justicia criminal queremos pegarnos un salto en términos de calidad, obviamente hay que trabajar con una reforma importante de las policías, y como digo, particularmente Carabineros, que ha evolucionado menos que Investigaciones en el tema de profesionalización de las investigaciones policiales. Y como digo, esto es un tema que está en la agenda, pero lamentablemente a veces se va quedando postergado por otras cuestiones. Cuando de repente ocurren casos que escandalizan mucho, uno ve que hay mucho incentivo para dejar de lado estas políticas más profundas y de largo plazo y avanzar en reformas que apunten en una dirección contraria y pueden establecer incentivos negativos a las policías en términos de mejoramiento de su calidad profesional. Claro, por ejemplo, los controles de identidad, que son medidas que se han calificado como efectistas, pero que no resuelven de fondo, que sería muchísimo mejor la preparación, por ejemplo, de estos carabineros, porque ¿cuál es la preparación hoy de un carabinero y en qué se focaliza? Bueno, hay que distinguir. Carabineros tiene dos escalafones distintos, ¿cierto? Tiene un escalafón, por así decirlo, más profesional, que está compuesto por la oficialidad, ¿cierto? Que tiene un proceso formativo mucho mayor, pero que corresponde a un porcentaje muy pequeño de la institución. Que no salen a buscar a la calle. Exacto, y la gran masa de carabineros, o los PNI, como ellos lo llaman, ¿cierto? Tienen procesos formativos bastante breves, de un año, ¿cierto? Con mucho énfasis en
cuestiones físicas, disparos, digamos, marcha, doctrina institucional, pero con muy pocas herramientas investigativas. Y en el día a día, en los casos cotidianos, ¿cierto? Este es un caso especial y opera un poquitito distinto. En los casos cotidianos, muchas veces lo que ocurre es que más que una investigación, lo que se requiere es que tú tengas una policía que puede llegar al sitio del suceso y levantar la información básica que se encuentra ahí. Y hoy día tenemos mucha evidencia que nos muestra que a veces perdemos los casos se pierden, por así decirlo, porque ni siquiera tenemos la capacidad de levantar correctamente la información que está ahí y traducirla en un parte policial con información de calidad que luego permite la investigación de los fiscales. Se cuidan muy poco las evidencias y las pruebas para ambos casos. ¿La policía de investigaciones también ocurre más o menos lo mismo? A ver, es distinto. Normalmente yo distinguiría las unidades especializadas, tanto carabineros como investigaciones, que tienen un mucho mayor nivel de profesionalización y cometen menos errores de las unidades más generales, por así decirlo, que no están especializadas y por tanto que les toca responder a todas las emergencias ahí donde uno puede apreciar, y la evidencia así lo muestra, se cometen mucho más errores. En esto hay que hacer una mejora significativa. Como te digo, hay hace tiempo dando vuelta a proyectos de reforma. Un proyecto de reforma dice la especialización de las policías, poner mucho más énfasis en las investigaciones y carabineros en la prevención. Se están elaborando y presentando proyectos. Este es un tema que suena más fácil decirlo que hacerlo, porque de todas maneras Carabineros siempre va a tener un rol importante en la investigación, porque por cobertura son quienes primero llegan a los sitios del suceso en los delitos flagrantes. Y como te digo, muchas veces los errores policiales en este nivel, en una primera intervención, pueden terminarse pagando luego en la capacidad que tiene el sistema de esclarecer y sancionar los delitos. Pero ojo, más allá de que todavía puede mejorar mucho la policía, y creo que también el Ministerio Público puede mejorar bastante, hay que tener cuidado con qué es lo que puede dar un sistema de justicia criminal. En todos lados del mundo, los sistemas de justicia criminal tienen capacidades relativamente acotadas para esclarecer y sancionar los delitos. Por tanto, por más que avancemos en reformas profundas, no va a ocurrir como que el 90% de los delitos se esclarezcan y se sancionen. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Y de hecho las tasas que cuenta Chile hoy día en relación a países de América Latina, pero incluso países desarrollados, no son malas numéricamente hablando. Pero quienes conocemos el sistema sabemos que detrás de los números se esconden muchos bolsones que sí podemos mejorar muy fuertemente si es que le metemos un poco más de cabeza al trabajo de las instituciones y a la investigación criminal. Los que tú llamabas bolsas de impunidad, ¿qué serían cuáles? A ver, por ejemplo, uno puede ver que a veces el sistema está muy burocratizado en el tratamiento de ciertas categorías de delitos y se le escapan cuestiones que podría tener esclarecidas. Pequeños delitos contra la propiedad, por ejemplo, ¿cierto? A veces el sistema, en un tratamiento medio indiferenciado que hace de delitos que son muy masivos, se le escapan muchos delitos que, ¿cierto?, podría atrapar. Como digo, hay muchos problemas a veces en términos de procedimientos policiales iniciales poco rigurosos que generan un espacio para, por ejemplo, la ilegalidad de las pruebas, o que no identifiquemos testigos que estaban presentes y que podrían haber ayudado luego a esclarecer los casos. Ahora, de este tipo de cuestiones uno puede encontrar cientos de anécdotas en el sistema, ¿cierto? Y ahí hay que poner el foco. Porque en este caso estamos poniendo el foco sobre las policías, pero ¿cómo es guiada una investigación? Esa es responsabilidad de la Fiscalía. Es responsabilidad de la Fiscalía. Lo que tiende a ocurrir en la práctica, ¿cierto?, es que en los delitos, por así decirlo, de calle, común y corriente, flagrante, técnicamente no hay mucha investigación, ¿cierto? O sea, lo que hace es la policía, llega al sitio del suceso, recoge evidencia, por así decirlo, la Fiscalía ordenará el complemento de algo, pero por así decirlo son autoinvestigables, y por eso hay que poner mucha atención en que las primeras intervenciones sean intervenciones de calidad. Por ejemplo, que si se atrapa a un sospechoso, si se hace un procedimiento de reconocimiento ocular, o sea, que la víctima o un testigo lo identifican, que se haga rigurosamente para no teñirlo o que éste pierda confiabilidad. Y esto que son los delitos más masivos, por así decirlo, son de poca intensidad investigativa, sino que más bien lo que hay que hacer es recopilar información y ahí no perderla. Y ahí hay un trabajo de calidad. Otra cosa son los delitos más misteriosos y más graves, donde sí el sistema, por así decirlo, tiene que desplegar una investigación y los fiscales cumplen un rol importante en el direccionamiento de esto. Como donde había cuestionamientos, por ejemplo, que se planteó desde un principio, que fue el último lugar donde se vio esta bodega, donde finalmente fue encontrado el cuerpo de Fernanda Maciel, que fue el último lugar donde fue vista, la familia sí lo había informado. La última persona con la que se le vio fue finalmente la que está hoy día siendo formalizada. En este caso hay una asociación que se llama la Red Chilena de Violencia hacia la Mujer, que ha planteado que hay un sesgo de género en la investigación. ¿Podemos pensar que hay un sesgo de género o que hay un sesgo clasista también? Lo vimos hace mucho tiempo en el sistema antiguo con el caso de Alto Hospicio. Pero en este caso, y hemos visto casos de muchas mujeres, Vivian Hager, Erika Hagen, son varios los que nos llaman la atención y por eso que se despiertan las alertas. Sí, yo creo que a partir de este caso es difícil construir eso.
pero yo no descarto, y de hecho hay evidencia de otro tipo de casos en donde efectivamente uno puede decir la justicia en Chile opera con ciertos sesgos, como en general el país opera con ciertos sesgos que perjudican a algunos grupos, por ejemplo las mujeres. Hay investigación que han realizado colegas míos en la Universidad Diego Portales, donde soy profesor, ¿cierto?, que muestran cómo, por ejemplo, en materias de violencia intrafamiliar, a veces el sistema no opera, ¿cierto?, adecuadamente, y eso termina perjudicando fundamentalmente a mujeres, o por ejemplo qué es lo que ocurre o ocurría con la persecución penal de ciertos delitos como los abortos, que tienden a victimizar nuevamente a la mujer. Es decir, tenemos evidencia de que hay algunos sesgos que perjudican a algunos grupos, para qué decir, por ejemplo, los controles de identidad que se focalizan en jóvenes, más marginales, etcétera, etcétera. Pero este caso u otro caso como el de Viviana Jager, me parece que son casos que salen de la norma, por así decirlo, y no construiría una situación de discriminación a partir de ello. Nuevamente. Ni tampoco de una ineficacia policial. O sea, uno claramente le llama la atención que habiendo tenido identificado el lugar y habiendo ido para allá, no lo hubieran encontrado, pero la fiscal nos da unas razones, ¿cierto?, del por qué eso ocurrió, y esas razones habría que evaluarlas con más antecedentes. Me parece ser un poco osado, con la pura información de la prensa, claro, crucificar a la fiscal, como digo, que da explicaciones bastante coherentes, pero claro, digamos... Pero claro, cuando ella dice que se la cubrió con cal y que estaba a 70 centímetros, habitualmente si se comete un crimen, es sabido que si uno le cubre el cuerpo con cal, se disminuyen los olores y se disminuye la evidencia. Exacto, pero eso no me pareció lo más convincente. Lo más convincente decía, mira, es un enorme espacio de terreno, nos metimos a la casa, vimos en distintos lugares, era una parte donde había escombros, había material pesado, y esto es lo que me gustaría evaluar, cuánto era así, ¿cierto?, dónde se hicieron las indagaciones para hacer un juicio muy definitivo. Ahora, la buena noticia nuevamente es que se encontró, y tenemos hoy día un imputado que probablemente va a responder frente a la justicia en un caso de este tipo por los delitos que se están imputando con pena bastante alta. Entonces, yo creo que nos hemos acostumbrado en este país de repente a hacer juicios muy rápidos, todavía con información parcial. Ponerte un ejemplo, cuando estuvo lo del bus quemado hace un par de semanas, ya estábamos crucificando al joven que fue detenido, claro, y 20 días después nos dimos cuenta que había sido mal identificado, ¿cierto? Entonces, yo creo que tenemos que ser un poquitito más ponderados y ver los temas más estructurales, que estos casos nos dan pistas. Y como te digo, la pista central es que hoy día en Chile tenemos un enorme desafío de mejoramiento de la calidad de trabajo de las policías. También hay posibilidad de avanzar en la calidad del trabajo de los fiscales, pero estas son cuestiones que requieren bastante cabeza y políticas y esfuerzos más sistemáticos y de mediano plazo. Esto no se logra con una leycita de una cosa o con ponernos rojos y gritar, digamos. Muy bien, Mauricio Ducho, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada en que nos hemos sorprendido también con este caso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.